Samsung QLED Q80A a la izquierda y LG OLED C1 a la derecha. El Q80A en este caso tiene panel ADS, pero hay unos tamaños como por ejemplo el de 50 pulgadas y el de 85 pulgadas que al parecer vienen con panel VA, pero este de 55 pulgadas tiene panel ADS. En el caso del OLED C1 también es de 55 pulgadas y para quienes no saben, la tecnología OLED como tal no necesita de ningún tipo de retroiluminación porque los diodos orgánicos emisores de luz simplemente funcionan de forma independiente, mientras que en el caso del Q80A la retroiluminación es Full Array con atenuación local y, como ya mencioné, con panel ADS. La diferencia de precios, por lo menos aquí en Colombia, entre ambos televisores en sus tamaños de 55 pulgadas es de aproximadamente $150. El LG OLED C1 se puede conseguir más o menos en unos $1000, mientras que el Q80A de Samsung, también de 55 pulgadas, se puede conseguir más o menos en unos $850. Por esta razón, muchas personas se preguntan si valdría la pena invertir o gastar más e irse por el OLED C1 o si con el QLED Q80A podría ser más que suficiente. La respuesta es muy simple. Si quieren más brillo y colores más intensos o más saturados, el Q80A va a ser su respuesta. Aunque en cuanto a colores, el LG OLED C1 en algunos modos de imagen con algunos contenidos, especialmente aquellos que tienen alto rango dinámico, también muestra colores muy intensos, a veces de hecho un poco más intensos en comparación al Q80A. Entonces realmente el punto diferencial a favor del Q80A es que tiene mayor cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. 653 nits en rango dinámico estándar, 869 nits en alto rango dinámico y 832 nits en alto rango dinámico con el modo juego. Mientras que el LG OLED C1 en rango dinámico estándar alcanza 302 nits, en alto rango dinámico 628 nits, que no está para nada mal, y en alto rango dinámico con el modo juego 611 nits. Entonces recuerden, factor diferencial a favor del Q80A, sí o sí la cantidad de brillo. Pero para quienes no sean exigentes en cuanto a brillo y con 628 nits sea más que suficiente para el alto rango dinámico, que a mí personalmente me lo puede parecer, y quienes quieran además una uniformidad de colores negros perfecta, con cero problemas de clouding, cero problemas de blooming y cero problemas de sangrados de luz, el LG OLED C1 será la mejor opción. Y esto es gracias a que sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar de forma total en caso de ser necesario. Y aún así, el C1 no va a sufrir del efecto temido por muchos conocido como Black Crush. Es decir que aún en este tipo de escenas con mucha oscuridad se pueden notar muy bien los detalles. Pero sí es cierto que gracias a que el Q80A tiene más brillo, probablemente sea más fácil notar detalles para algunas personas. Además, probablemente si el Q80A que consiguen es un tamaño que venga con panel VA, los colores negros van a ser un poco mejor en comparación a esta versión con panel ADS, y entonces ahí sería una decisión muy pero muy difícil entre cuál de ambos televisores escoger. Pero este que tiene panel ADS, la decisión la verdad no es muy difícil, aunque me parece que el Q80A, a pesar de que tiene panel ADS, con su Full Array y atenuación local, en la mayoría de escenas me parece que muestra muy buenos resultados. Aun cuando tiene panel ADS le da mucho la pelea al OLED C1 en este apartado de escenas oscuras. En cuanto a contraste, el Q80A alcanza 1449:1 y con el local dimming o atenuación local 1560:1, mientras que el contraste del OLED C1 es infinito porque simplemente la luminancia de los píxeles puede llegar a 0. Antes de continuar, les invito a que si este video les está gustando le den clic al botón like,
que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung QLED Q80A a la izquierda y LG OLED C1 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles a día de hoy, la 1904 para el Q80A y la 03.21.10 para el C1. Otro punto muy importante para decidir cuál de los dos televisores comprar, o de hecho si vale la pena gastar $150 más e irse por el C1, es el apartado gaming. Ambos televisores tienen estas game bars que muestran información relevante, y en el caso del C1 tiene estos géneros de juego en donde con cada elección cambia un poco la configuración gráfica, pero por efectos prácticos voy a dejarlo en estándar. Y además cuenta con estabilizador de negros y estabilizador de blancos para quienes quieran mejorar aún más la calidad gráfica en este apartado gaming. Ambos televisores en el apartado gaming son muy completos en cuanto a tecnologías. Los dos televisores soportan puertos HDMI 2.1, sin embargo la diferencia es que el Q80A solamente soporta un puerto HDMI 2.1, mientras que el LG OLED C1 soporta 4 puertos HDMI 2.1. Es decir que ambos televisores soportan los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. Sin embargo, en el caso del Q80A de forma oficial soporta FreeSync Premium, pero al parecer G-Sync hasta ahora no lo soporta, al menos no de forma oficial, aunque al parecer sí puede funcionar con algunas tarjetas gráficas. Mientras que en el caso del OLED C1 soporta FreeSync Premium y también G-Sync, ambas tecnologías de forma oficial, por así decirlo. Y en cuanto a sus tiempos de input lag en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, para el Q80A es de 9,6 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 5,3 milisegundos. Mientras que en el caso del LG en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 10 milisegundos, en alto rango dinámico 10,2 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, para el Q80A es de 11,3 milisegundos y para el LG OLED C1 de 2,3 milisegundos. Así pues, en este apartado gaming, como ya mencioné, ambos televisores son muy completos en cuanto a tecnologías, pero si tienen más de una consola que soporte tecnologías de el HDMI 2.1, probablemente quieran el C1 porque tiene 4 puertos con esa característica, mientras que el Q80A recuerden que solamente soporta un puerto HDMI 2.1. Otro punto a favor del C1 es que tiene mejor uniformidad de colores grises con menos intensidad del efecto de pantalla sucia, diría yo que muchísimo menos de hecho, mientras que en el Q80A sí que se puede notar un poco más, además de los bordes levemente sombreados, o por lo menos eso se nota con este fondo gris. Pero ya han podido observar que esos efectos en el Q80A al ver contenido normal pueden pasar prácticamente desapercibidos la mayoría del tiempo, y en el caso del C1 simplemente nunca los van a notar, lo cual es genial. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. Lo principal que deben saber es que el Q80A es un televisor de gama media, mientras que el C1 podría considerarse como un televisor de gama alta, teniendo ambos la resolución 4K nativa. Sin embargo, tengan presente que cuando el contenido tiene muy baja resolución, o sea 720p o una resolución inferior, en ambos televisores se puede llegar a notar partes levemente pixeladas en algunos casos, aunque nada alarmante o nada excesivamente molesto, es normal. Pero cuando el contenido tiene 1080p, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es mejor, es prácticamente igual. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución la mayoría del tiempo, pero aún así no va a alcanzar a mostrarse en 4K.
Y cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí en ambos televisores el contenido se asemeja mucho a un 4K nativo gracias al trabajo de escalado de imagen de ambos. Y por supuesto, los dos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Simplemente recuerden que deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo, en ambos televisores es muy bueno. El Q80A tiene el parámetro ajustes de claridad de imagen, mientras que el C1 el parámetro TrueMotion. Y cuando los colocan para una selección manual, ambos televisores ofrecen lo mismo, que es reducción de vibración y también reducción de borrosidad. Y además el movimiento libre de LED en el caso del Q80A y movimiento OLED en el caso del C1. La ventaja es que el C1 ofrece graduación de este aspecto, aunque la verdad es que ninguno de ellos recomiendo activar este apartado porque se oscurece la imagen y además suele originarse un efecto flicker que puede ser molesto. Recomiendo mejor, en el caso de los ajustes de claridad de imagen, colocarlo en automático, y el TrueMotion muchas veces en natural o movimiento suave suelen en ambos casos mostrar los mejores resultados en escenas con muchos movimientos rápidos o barridos de cámara. Los ángulos de visión del Q80A no están mal, son buenos porque tiene panel ADS como ya saben, pero en el C1 son mejores. Cuando el ángulo es más amplio, los colores pierden menos volumen en comparación al Q80A, pero repito, el Q80A sigue haciendo un buen trabajo en este aspecto, simplemente que en el OLED C1 es mejor, o de hecho muchísimo mejor, dirían algunas personas. El manejo de los reflejos, en este caso principalmente aquellos que se producen por medio de los focos de luz que apuntan a sus pantallas, por así decirlo, en ambos televisores es muy bueno. En el caso del Q80A es muy bueno porque tiene panel ADS y mayor cantidad de brillo. Y en el caso del C1 principalmente por la tecnología OLED como tal, y además su cantidad de brillo también es relativamente alta. Pero para aquellos reflejos de luz natural, el Q80A es un poco mejor porque tiene mayor cantidad de brillo, sobre todo en alto rango dinámico. En cuanto a entradas, el Q80A tiene 4 puertos HDMI, uno de ellos, el número 4, es HDMI 2.1, tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable para la antena de aire y un puerto para introducir un conversor de entradas compuestas. Y en el caso del C1 lo que cambia es la ubicación de las entradas y que no tiene ni conversor para entradas compuestas ni entradas compuestas como tal, y que los 4 puertos HDMI que tiene todos son HDMI 2.1. Tiene también 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable de internet, un puerto para la entrada digital óptica y un puerto para la antena de aire. Estos serían sus controles remotos, el One Remote del Q80A y el Magic Remote del C1. Los tengo cubiertos con estuches para evitar que se rayen, principalmente para evitar que se raye el panel solar del One Remote del Q80A. Siempre me ha gustado el diseño del One Remote, me parece más ergonómico, más cómodo, poquitas teclas, pero más que suficientes para todo. Pero no hay que negar la funcionalidad del Magic Remote porque al apuntar a la pantalla se convierte en cursor y además se puede hacer scroll de una forma muy fácil. Y los dos soportan micrófono para comandos de voz. El sistema operativo del Q80 es Tizen y el del OLED C1 es WebOS. Me gusta mucho el diseño del sistema operativo de ambos y sus funcionalidades, muy por encima del sistema operativo Android TV o Google TV, pero es una elección muy personal. La fluidez de sus sistemas operativos es muy buena. La carga de aplicaciones y de videos es muy similar en ambos televisores, a veces un poquitico más rápida en el Q80A, pero la diferencia no es muy grande.
Lo que deben saber es que en la gran mayoría de países, en cuanto a asistentes de voz, los dos televisores soportan los asistentes de voz propios de cada marca y también el asistente Amazon Alexa y el asistente de Google. Pero aquí en Colombia no sé por qué el Q80A solamente soporta el Bixby Voice y el LG OLED C1 no soporta el asistente de Google. El Q80A soporta la función de Screen Mirroring y también lo que se conoce como Multiview, y me parece muy funcional o más completo porque, por ejemplo, en una pantalla pueden visualizar tanto la aplicación YouTube del televisor como también algo conectado a alguna entrada HDMI, y en la otra pantalla su teléfono móvil o también una cámara web que pueden conectar a un puerto USB. Mientras que en el C1 también se permite la función de Screen Mirroring y también algo similar al Multiview, pero que es un poquito menos completo, por así decirlo. Se llama pantalla superpuesta, que solamente funciona cuando conectan algo a algún dispositivo HDMI o la antena de aire, y en la otra pantallita pequeña su teléfono móvil. Es decir, que no funciona como tal con la aplicación YouTube del televisor. En este caso lo que tengo es conectada la consola Xbox Series X a un puerto HDMI, obviamente, y tengo la aplicación YouTube abierta por medio de esta consola. No es la aplicación YouTube del televisor OLED C1, para que tengan eso presente. Sus tiendas de aplicaciones son propias de sus sistemas operativos. Desde mi punto de vista son relativamente amplias, pueden ser más que suficientes para muchos usuarios, pero deben tener presente que en ninguno de esos televisores se pueden instalar archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de sus tiendas de aplicaciones, no es posible instalarlas por ningún otro medio. Y en cuanto a espacio de almacenamiento, en el Q80A es de aproximadamente 3,8 GB, mientras que en el C1 de aproximadamente 2,8 GB. En ambos casos puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Sus navegadores de internet también son propios de sus sistemas operativos. En ambos se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. Sin embargo, aquí en Colombia no sé por qué no está disponible en español, pero sí que lo está en inglés y es muy precisa la gran mayoría del tiempo. Mientras que en el caso del C1 se puede tanto en español como también en inglés, y también es muy precisa la gran mayoría del tiempo. Y en ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así quererlo. Simplemente tengan presente que en muchas de ellas pueden aparecer anuncios, pop-ups, y que pueden ser un poco más fáciles de cerrar en el C1 gracias al Magic Remote. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es un poco alta, por lo menos más alta en comparación a un televisor de gama baja, y esto es por supuesto porque ambos televisores tienen mayores cantidades de brillo y tecnologías gaming avanzadas en comparación a un televisor de gama baja. Pero aún así yo considero que en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a potencia de sonido, en ambos televisores es de 40 watts. En la práctica me parece que son muy similares en cuanto a rendimiento, aunque se distorsiona un poco menos en el Q80A a altas frecuencias, pero la diferencia no es muy grande. Sea como sea, en cuanto a sonido, ambos televisores son demasiado buenos. Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también tecnologías Dolby Audio, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento de sus sistemas de sonido por ustedes mismos. Ya para terminar, si ustedes me preguntan si vale la pena gastar casi $150 más e irse por el OLED C1, desde mi punto de vista sí, porque me gusta la uniformidad de colores negros perfecta y no experimentar problemas ni de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz. Pero es una decisión muy personal, y además me gusta el WebOS porque utilizo mucho el navegador de internet y se me hace mucho más fácil con el Magic Remote. Sin embargo, los últimos días o de hecho semanas he estado utilizando el Q80A como mi televisor personal y no me ha disgustado. De hecho, me parece muy bueno para hacer un televisor con panel ADS porque tiene Full Array y atenuación local.
pero si son muy exigentes en ese aspecto y no quieren absolutamente nada de clouding ni de blooming, entonces no se lo recomiendo tanto. Pero para aquellos que quieran más brillo y principalmente vayan a ver contenido con mucho color o contenido variado en una habitación iluminada, el Q80A puede ser de hecho una mejor opción. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.